Prefiero a Cristo. Juan capítulo 21, versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Padre, gracias por tu palabra. Tu nombre sea glorificado, Señor, en esta reunión y en el corazón de todos los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, atamos y reprendemos toda obra del enemigo que quiera privar de que la palabra entre a ese corazón. Padre, glorifica tu santo nombre. Te pido, mi Dios, que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra. En el bello nombre de Cristo nos apoyamos. Amén y amén. Encontramos en la Biblia, en los evangelios, una historia maravillosa de lo que es capaz de hacer el amor. Jesús había sido invitado a una cena por un fariseo llamado Simón. Era costumbre que cuando alguien era invitado se le lavara los pies como parte de la cortesía y también de darle honor al invitado. Sin embargo, a Jesús no le lavaron los pies. En otras palabras, no era bienvenido, aunque lo estaban invitando, pero de corazón no existía ni el más mínimo sentimiento de aprecio y de valor. Una mujer se dio cuenta que los pies de Jesús no habían sido lavados. Entonces, ella tomó un frasco de perfume. Ese frasco de perfume se lo había dado el padre. Esa era la costumbre en aquel entonces. El padre, cuando una niña nacía, empezaba a ahorrar para poder comprar ese perfume que costaba aproximadamente 1 año de salario. Oiga esto, 1 año de salario costaba ese perfume. Y el padre se lo entregaba el día de su boda porque iba a ocupar la mitad del perfume para esa ocasión y la otra mitad lo iba a ocupar el día de su sepultura. O sea que era de un significado tan grande para ella. Pero cuando ella vio que Jesús no había sido honrado, ella quiso honrarlo. ¿Por qué? Porque ella estaba tan agradecida que Dios le haya perdonado sus pecados. Una persona de quien Jesús sacó demonios, fue libre. Una persona que ahora era estimada y apreciada por Dios. Una persona transformada. Entonces, en eso ella quiso expresar su amor a través de ese servicio. Cuando Judas observa eso, dijo: qué desperdicio, hubiéramos vendido este perfume en 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús, defendiendo a esta mujer, dice: no la molestéis. Y Jesús añadió estas palabras: al que más se le perdona, más ama. Y donde quiera que se predique este evangelio del reino, se recordará lo que ésta ha hecho. Ella nunca pensó que el amor que sentía por Cristo la iba a llevar a una posición de un servicio tan especial como fue el honrar a Jesús cuando no estaba siendo honrado por los demás. El amor, hermanos, tiene una capacidad impresionante, que es la fuente de poder
para poder nosotros ofrendar lo mejor de cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros le ponemos énfasis al conocimiento bíblico, lo cual es fundamental, importantísimo. A la unción o el respaldo del Espíritu Santo, a los dones, las maravillas, los milagros, lo cual es importantísimo. Sin embargo, cuando nos descuidamos del amor, que viene a ser la base en la cual se sustenta todas las demás áreas de la vida cristiana y del poder del Espíritu, el conocimiento de la palabra y del servicio cristiano, si nos descuidamos del amor, no vamos a poder desarrollar el servicio que Dios, hermanos, espera de cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo este tema, el cual tiene que ver con la condición del apóstol Pedro, lo cual viene a ser un espejo para usted y para mí. La pregunta es: ¿por qué Pedro le negó al Señor? Encontramos algunas razones de descuido, que las hemos mencionado en otra oportunidad, pero en el fondo, el problema de Pedro es que no amaba al Señor, y porque no le amaba, por supuesto, se dieron algunos efectos de descuido, como la falta de oración, la prepotencia y otros elementos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le hace la pregunta 3 veces, ¿me amas?, era para hacer reflexionar a Pedro y poder evaluar realmente dónde estaba ese amor. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: el amor a Jesús te llevará a tu mayor obra para Él. El amor a Jesús te llevará a tu mayor obra para Él. Es interesante cuando el Señor, ya después de que Él resucita, ahora Él se encuentra en la orilla del mar de Galilea. Los apóstoles están ahí tratando de pescar. Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Encontraron gran cantidad de peces, 153, y era tan pesado toda esa pesca milagrosa que era, tenían que sacarla arrastrándola prácticamente, y cuando llegan a la playa, Jesús les tenía ya preparado el desayuno. Es que Dios todo lo tiene preparado de antemano para usted y para mí. Pero vemos aquí algo importante, y es que el Señor Jesucristo, al hacerle estas preguntas a Pedro, después de esa pesca milagrosa, era ayudarlo al desarrollo del amor, ágape. ¿Y cómo se desarrolla? Al vivir la gracia de Dios. Cuando alguien ha experimentado la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios para con su vida, ese amor lo derrite y por eso brinda ese amor hacia el Señor. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Dios le derramó tanta misericordia, tanto amor, que ella entonces se dio a sí misma. La experiencia de la gracia en la vida del apóstol Pedro, después de su restauración, estamos hablando que Pedro, después que le negó al Señor, él experimentó el perdón de pecados cuando lloró amargamente y estaba valorizando lo que eso significa, como es lo que Jesús le dijo a Simeón y a los discípulos: al que más se le perdona, más ama. Es decir, aquella persona que está más consciente de lo que significa el perdón de pecados y lo que es la salvación, más ama. No significa que yo tengo que introducirme al lodo cenagoso y experimentar toda la suciedad del pecado del mundo para poder entender el amor de Dios. No, sino el comprender la magnitud de lo que significa el perdón de pecados, la grandeza de la salvación. Entonces, cuando esta mujer entendió esto, por eso se entregó. Ahora vemos aquí a Pedro siendo restaurado. Este hombre estaba consciente de la grande misericordia de Dios al perdonarlo cuando lloró amargamente. Y Jesús ya le había dicho que había rogado por él para que su fe no le faltase. Y le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora vemos a Pedro que regresa. Después de su caída, Dios le está dando la oportunidad de seguir en el grupo de los 11. Pedro estuvo a punto
de salirse del grupo como Judas, pero ahora fue restaurado. Vemos entonces que cuando alguien experimenta lo que es el perdón de pecados, experimenta la oportunidad que Dios le da a pesar de el pasado, entonces empieza a experimentar ese amor para el Señor. Y ahora experimenta algo más este apóstol, y es que cuando ellos salen con la red llena de peces, dice la Escritura que el Señor los invita prácticamente a desayunar. Y dice, cuando hubieron comido, lo que significa es que había ya una experiencia con el Cristo resucitado, una experiencia que él había tenido de lo que es la salvación, una experiencia que Pedro había vivido a lo largo de los 3 años y medio. Pedro fue un predicador, fue un maestro, fue un hombre lleno de poder, echó fuera demonios, sanó enfermos, hizo tantos milagros en el nombre de Jesús. Vemos ahora cómo el Señor también le muestra esa compasión al poderles presentar un desayuno. Hermano, ¿cómo se hubiese sentido usted y cómo hubiese sentido yo que Jesús me invite a comer algo que Él preparó? ¡Wow! No puede ser. Es como para decir, yo tengo que hacer ese desayuno. Tengo envidia de los apóstoles, hermano, pero hubiera querido comer algo de lo que el Señor preparó. Pero vemos aquí cómo el Dios creador del cielo y la tierra, cómo se humilla, ¿no? Como un siervo, prepararle el alimento a gente tan imperfecta como ellos y como nosotros también. Y le está mostrando a través de esa preparación, de ese desayuno, le está hablando de la importancia no solo de comer, sino de la comunión que el Señor Jesús quería tener con ellos y de la aceptación de Jesús hacia ellos. Entonces, en otras palabras, el amor de Dios estaba siendo derramado continuamente. Entonces estamos hablando de un Pedro que le había negado. Ahora Jesús le está sirviendo, le está ministrando, le está invitando a compartir con él. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Tarde o temprano va a ocurrir lo que dijo el apóstol Pablo. El amor de Cristo me constringe, es decir, me obliga a hacer algo por otra persona. Cuando alguien se siente tan amado, no necesita que nadie lo empuje, sino que se siente obligado por el mismo amor a hacer algo. Entonces, vemos ahora que la experiencia de la gracia de Dios sobre la vida del apóstol Pedro estaba prácticamente ayudándole a que ese amor que Dios había puesto desde el momento de la conversión, que pudiese desarrollarse, ya que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El día que usted y yo nacimos de nuevo, ahí está la semilla del amor ágape, ahí está. El problema es que algunas veces no lo hemos dejado que se desarrolle. Pero vemos ahora la importancia de que cómo el servicio se muestra como un resultado del amor. Entonces, a eso lo quiere llevar el Señor al apóstol Pedro y a usted y a mí también. Jesús le hace varias preguntas a Pedro. ¿Me amas? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirle? ¿Me amas? Le está ayudando a que evalúe las emociones. Hay personas hoy en día, especialmente aún en el mundo cristiano, donde no le dan importancia a las emociones, solo a la voluntad y a la mente, mas no las emociones. Sin embargo, Dios creó al hombre con emociones. De hecho, Jesús lloró, dice la Biblia, es una emoción. También Jesús se regocijó. Vemos, hermanos, y muchas otras oportunidades, hermanos, donde vemos la emoción expresada. Entonces, cuando el Señor le pregunta, ¿me amas? O sea, para Dios es importante que usted y yo evaluemos no solamente nuestro intelecto, no solamente evaluar nuestra historia, traer a memoria algunos pecados, algunos errores,
algunas cosas que nos han afectado, y también en cuanto a nuestra voluntad. Pero qué importantes son las emociones. Entonces, cuando el Señor le pregunta, ¿me amas? Es porque hay cosas que a mí me son ocultas, pero no a Dios. Dios lo que estaba tratando de ayudar a Pedro era que él descubriese el afecto, las emociones que estaban en él, que no estaban al nivel que debería de tener para poder mantenerse firme. Porque nada hay oculto para el Señor. Dios conoce, es más, aún hasta las intenciones del corazón. Dios valoriza las emociones y los sentimientos, y el Señor le da un valor al reconocer que esos sentimientos. Ahora, de ahí que yo tengo la necesidad de poder evaluar mis sentimientos, especialmente hacia Dios. Y eso es lo que Jesús quería que Pedro comprendiese. Pedro, ¿me amas? 3 veces le hace esa pregunta. Y quiero que, hermanos, que veamos cómo podemos nosotros hacer una evaluación también de nuestros sentimientos hacia Dios. Y hay 2 lugares. El primer lugar es la fogata de la negación, y la otra es la fogata de la declaración. ¿Cuál es la fogata de la negación? Cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, había una fogata, y él se introdujo juntamente con las demás personas porque estaba haciendo frío, estaban calentándose las manos, estaban queriendo sentir un poco de calor. En esa fogata que vemos en Lucas 22, del 54 al 60, vemos que 3 veces se le preguntó a él, ¿eres tú uno de ellos? Una mujer le dijo, mujer, no te conozco, no le conozco. Aunque ella le dijo, tú eres uno de ellos, la respuesta de él fue, en esa fogata, no le conozco. Viene otra persona y le dice, tú también eres uno de ellos. Y él respondió, no lo soy. Y la tercera vez dijo, no sé lo que dices. La fogata de la negación es la que nos ha afectado a usted y a mí. Es decir, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo? No hemos expresado nuestro verdadero amor. Cuando Pedro dijo a la mujer, no le conozco, en otras palabras, no tengo una relación con él. Oiga esto es gravísimo. Pero también le dijo, no lo soy, como no soy parte del cuerpo de Cristo. Y además le dice, no sé lo que dice. Está aduciendo ignorancia, no entiendo, no sé lo que estás hablando. Está negando una realidad. Hay momentos en que algunos han caído en situaciones así. Entonces, ¿y qué pasa? Lloran amargamente, como Pedro. Pero hermanos, el Señor Jesús ya se lo había dicho a Pedro lo que le iba a ocurrir, y por eso había rogado para que su fe no faltase. Pero ahora está Pedro en otra fogata. Pero fue una fogata que Jesús hizo. Tenía ahí unas brasas. Cuando los discípulos salen del mar, Jesús tenía unas brasas y un pescado ahí estaba preparado, y también tenía pan para ellos. En esa fogata, yo le llamo la fogata del análisis, la fogata de la confesión, una fogata en la cual ahora Pedro tenía la oportunidad de una reivindicación espiritual. Y para que Pedro se diese cuenta de lo que estaba en su corazón en cuanto a sus emociones, en su afecto hacia Dios, entonces Jesús le hace estas 3 preguntas. Y estas 3 preguntas de análisis llegan a detectar la causa de la caída y el fracaso de Pedro, que fue la ausencia del desarrollo del amor ágape. Amados hermanos, alabo a Dios porque muchos han desarrollado su conocimiento bíblico. Alabo a Dios porque muchos han desarrollado su talento espiritual y ministerial. Alabo a Dios por el desarrollo en distintas áreas del saber humano. Pero hermano, la pregunta es, ¿estoy yo siendo una persona madura en cuanto al amor? ¿Me he desarrollado en el amor ágape hacia Dios? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso? Conozco tus obras y
esas obras que el Señor conocía eran cosas buenas, pero después le dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. El amor, hermanos, no hay que descuidarlo, el amor hacia Dios, porque eso fue exactamente lo que le produjo una fragilidad a la vida del apóstol Pedro y lo llevó a la negación. Cuando Jesús le hace la pregunta 3 veces, ¿me amas? Son prácticamente 3 comparaciones. La primera es cuando le dice, me amas más que estos. O sea, quiero que compares si lo que tú sientes por mí es lo mismo que sientes por ellos. Cuando Jesús le dice, me amas, ocupa la palabra ágape. Y el ágape significa el amor de devoción total, inteligente, con propósito. Pero ¿cómo responde Pedro? Y Pedro le dice, tú sabes, en castellano dice ahí, tú sabes que te amo. Pero la palabra griega no es ágape, es otra palabra que significa aprecio. ¿Por qué nosotros no podemos tener una vida estable? ¿Por qué le negamos cuando viene la tentación? ¿Por qué renunciamos a los privilegios? ¿Por qué? Como que si nosotros no fuéramos parte del cuerpo de Cristo y no conocemos a Cristo, nos comportamos como inconversos. ¿Por qué pecamos deliberadamente? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aunque tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos, hermanos, aún hasta la llenura del Espíritu Santo, pero no está el amor hacia Cristo como deberíamos de tenerlo. ¿Me amas más que estos? En otras palabras, el Señor nos está diciendo, me comparas lo que sientes por mí con lo que sientes por los demás. Jesús dijo estas palabras, el que quiera ser mi discípulo, dijo, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo y mujer, por mí no es digno de mí. Lo que Jesús estaba diciendo es, si tú no elevas tu amor hacia mí más que a tus seres queridos, no puedes ser mi discípulo. Entonces cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Él responde con una sinceridad, Señor, te aprecio. Estamos hablando, oiga bien esto, después que Pedro experimentó el perdón de pecado, después de haber llorado amargamente, después que Jesús se le apareció y él mismo fue testigo cuando llega a la tumba y ve que el cuerpo de Cristo no estaba allí. Estamos hablando de un Pedro que ahora es testigo también de un milagro, de una pesca. Y ahora Cristo lo invita a que también saquen de ese pescado para que se prepare. Pero aún así, no había amor. Quiero decirles esto, hermano. Dios nos puede bendecir de muchas maneras. Puede sanarnos, puede restaurar la familia. Dios puede, hermano, proveernos muchas cosas materiales. Dios puede hacer grandes cosas. Pero eso no produce el amor nuestro hacia Dios. Tengamos cuidado. El hecho de que usted sea próspero en alguna área no significa necesariamente que estoy amando a Dios. Pedro sacó la red llena de peces, 153 y grandes, dice. Pero cuando le pregunta, ¿me amas? No, te aprecio. Le hace otra pregunta, pero esa pregunta va mucho más profunda, pero es más corta, pero más profunda. Ya no le dice, me ama más que estos. Le dice, ¿me amas? En otras palabras, la comparación del amor de Dios con el amor que tú me tienes a mí, Pedro. ¿Me amas? Y la respuesta de él fue, Señor, tú sabes que te aprecio. En otras palabras, no he llegado a ese nivel, Señor. No te puedo mentir. No te amo como tú me amas a mí. Y le lanza la tercera pregunta. Pero ahora Jesús
usa la misma palabra que usó Pedro. No ágape, usa la misma palabra que usó Pedro. Y le dice, ¿me amas? Entonces Pedro fue confrontado para poder comparar con sus propios sentimientos, su mente y sus sentimientos. ¿Qué piensas tú y qué sientes por mí, Pedro? ¿Me aprecias? Y la respuesta fue, tú lo sabes todo, tú sabes que te aprecio solamente, Señor. Mire, Pedro, antes de la caída, era prepotente. Jesús le había dado, hermano, ya le había pronosticado, le había profetizado, se había anticipado. Jesús ya le había dicho lo que le iba a pasar, que Satanás lo iba a zarandear como a trigo. Pero él dijo, no, yo no voy a defraudarte. Yo no voy, Señor, en ningún momento me voy a escandalizar, aunque otros lo hagan. Había prepotencia en él. Él se creía superior a los demás. Pero ahora, después del fracaso, entonces él tenía que ser transparente con Dios y consigo mismo. Por eso que las 3 veces que Jesús le pregunta, ¿me amas?, Pedro respondió con claridad, con humildad, con transparencia, Señor, no. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él sabe lo que existe en nuestra vida. Parece que nosotros le amamos porque venimos a la iglesia. Parece que le amamos porque ofrendamos y diezmamos y estamos sirviendo en la obra de Dios. Unos en la enseñanza, otros en la predicación, otros en ayudar al prójimo en tantas áreas. Pero eso no significa necesariamente que yo amo al Señor. Pedro fue un poderoso predicador, tremendo maestro, echó fuera demonios en el nombre de Cristo, sanó a los enfermos en el nombre del Señor. Era un hombre tremendo. Sin embargo, aún después que Cristo resucitó y él fue testigo de la resurrección de Cristo, no le amaba. Los milagros no hacen que nosotros amemos a Dios. Algunos dicen, Señor, si tú me respondes todas mis peticiones y mis necesidades, sé que te voy a amar. Mentiras. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y él con sinceridad le responde, tú sabes que te aprecio solamente. Eso es lo que Dios desea, que seamos transparentes. ¿Por qué quiero yo engañarme a mí mismo, mis emociones? ¿Por qué quiero yo cubrir con un manto de hipocresía religiosa que yo amo a Dios cuando no lo amo? ¿Por qué quiero yo aparentar cosas que no soy delante de Dios y delante de las demás personas? Es porque amamos la gloria del mundo, amamos la opinión pública, amamos lo que yo pienso de mí mismo, pero eso es basura. Si eso es el principio de una caída, Dios me está diciendo, hijo, te quiero ayudar. Fíjese bien, cuando Jesús le hace esas preguntas, estaban los 10 compañeros con él. Porque si públicamente Pedro le negó al Señor, ahora públicamente delante de los 10 restantes tenía que rectificar. Y Pedro fue sincero, como aquel padre de familia que tenía un hijo endemoniado. Y él quería que Jesús lo echase fuera los demonios. Entonces Jesús le hace una pregunta, ¿crees? ¿Por qué? Porque Dios sabe si yo creo o no creo. Dios conoce nuestras emociones. Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, este hombre le dijo, sí creo, pero después se arrepiente y le dice, ayuda a mi incredulidad. Otras palabras, no, Señor, mira, tengo crisis de fe. Y con esa sinceridad que Jesús vio en este hombre, echó fuera el demonio de ese joven y quedó libre. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Hermanos, no, ya dejemos, hermanos, de tener ese make-up, esa máscara
que eso no nos sirve para nada. Lo único que hace es estorbarme, hermano, mi vida espiritual y no progreso. Y Dios quiere ayudarme a que yo desarrolle el amor. Pero si siempre estoy cubriéndome, yo nunca voy a salir adelante. Entonces las preguntas que Jesús le hizo fueron realmente preguntas de análisis para que Pedro, él se diese cuenta de lo que había en su corazón. Y al salir por sus labios, él estaba siendo sincero. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, es decir, lo que está aquí adentro sale por mis labios en oración. Cuando usted y yo estamos en oración y saco por mis labios lo que está aquí adentro, no lo que está aquí en mi mente, lo que la gente piensa, es ahí donde el Señor hace esa obra milagrosa. 3 veces confesó desconocerlo en una fogata, pero 3 veces confesó su limitado amor en otra fogata. En una de ellas fue humillado, pero en esta otra fue afirmado. La valentía que en esta nueva fogata lo llevaría a desarrollar el amor ágape por Jesús. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, hermanos, que como cristianos debemos de ser equilibrados, el conocimiento, el poder y el amor. No puedo dejar el amor a un lado por el conocimiento, si lo más grande, dice la Biblia, es el amor. Entonces vemos acá que Dios estaba viendo en Pedro un hombre sincero, pero que Dios quería que él llegase a desarrollarse, a madurar en el amor para que llegase a el mayor nivel de fidelidad. Es decir, que la fidelidad es la mejor expresión del amor. El amor no se expresa de otra manera más que a través de fidelidad. Para eso hay algunas condiciones para que el amor pueda madurar. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro lo negó. Pedro 3 veces confesó que solo le apreciaba. Ahora le da Jesús 3 recomendaciones. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, sírveme a mí, porque dice, apacienta mis corderos, mis ovejas. Es decir, servir a los propósitos de Dios. Cuando usted y yo decidimos servir a los propósitos eternos del corazón de Dios, el amor ágape se va a desarrollar. Pedro, gracias por tu sinceridad, que solamente me aprecia. Por lo tanto, te digo, apacienta mis corderos. Es decir, apacienta a los niños, apacienta a los jóvenes, apacienta a los viejos, iba a decir, a los adultos, apacienta a todos. ¿Por qué? Porque para Dios todos son importantes, niños, jóvenes y adultos. Pastoréalos, aliméntalos. Cuando nosotros servimos a los propósitos de Dios, eso va a ayudar a desarrollar ese amor ágape. Quizás estamos involucrados en otra clase de servicios, muy ocupados en instituciones gubernamentales, en la empresa privada, aún en la misma iglesia, haciendo cosas. Pero, amados hermanos, tengo que aprender a servir a los propósitos de Dios. Pastorea mis ovejas. Las ovejas son de Cristo, la iglesia es de Cristo, hermano. Por lo tanto, tengo que involucrarme en servir a los propósitos de Dios, al servir al prójimo. Si yo no sirvo al prójimo, el amor no se va a desarrollar. Y la otra recomendación para desarrollar ese amor, o para que ese amor ágape madure, Jesús le dice en el versículo 19, sígueme. En otras palabras, lo mismo que le dijo 3 años y medio atrás, cuando Pedro tenía la red llena también de peces, le dijo, desde ahora serás pescador de hombres, sígueme. Ahora le vuelve a decir, sígueme, pero ahora Jesús sabía, Pedro, que él iba a ascender a los cielos. ¿A qué se estaba refiriendo? No físicamente, sino seguirlo. Es decir, es
que Jesús sea su Señor, que Él sea su cabeza, que Él sea su inspiración, que Él sea quien le pueda dirigir. Sígueme, pon tus ojos en mí, no te desvíes, no pongas tu atención a tu alrededor, no te enfoques en la vida de otras personas, sígueme. ¿Por qué muchas personas no desarrollan el amor? Sencillamente porque no quieren que Jesús sea el Señor, o sea, es decir, que gobierne las decisiones, que gobierne sus emociones, que gobierne sus proyectos, que gobierne todo su ser. Pero cuando decidimos que Jesús sea el Señor, que Él sea el buen pastor al quien yo tengo que seguir, entonces el amor ágape se va a desarrollar. Y una de las cosas que acontece en la vida del apóstol Pedro fue este milagro. El amor que no tenía lo llegó a tener. Lo mismo pasó en el apóstol Juan. Recordemos que Juan, juntamente con su hermano, Jesús los llamó hijos del trueno, porque querían barrer con dos ciudades, como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero ahora este hombre, Juan, fue un hombre lleno de amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene que desarrollarse. Lo mismo en el caso del apóstol Pedro. Entonces vemos ahora que el Señor Jesucristo, al ver la sinceridad de Pedro, de reconocer que no tiene amor ágape por Jesús, entonces ahora tiene la oportunidad de desarrollar el amor ágape. Y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le estaba profetizando a Pedro que su amor se iba a desarrollar, que lo que no sentía ahora, o es decir, el afecto que tenía en ese momento, se iba a convertir, o Dios lo iba a transformar en amor ágape, de tal manera que el día de su muerte, porque extender las manos no era otra cosa que una expresión de la cultura que implicaba crucifixión. Entonces, Jesús vio en la distancia que Pedro iba a madurar y que el amor hacia él iba a ser tan grande que iba a través de su muerte, el poder ratificar su amor por Cristo y su palabra, declarar la verdad de Cristo y que no se iba a acobardar, que no iba a salir corriendo, sino que iba a permanecer firme en sus convicciones a pesar de haber sido amenazado. Fue Nerón el que mandó a matar al apóstol Pedro y ordenó la crucifixión de este. Y Pedro, según la historia, vemos el historiador Eusebio, dice que Pedro no quiso morir en la misma posición del Señor Jesús y dijo, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme cabeza abajo. Efectivamente, se cumple lo que Jesús le dijo. Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, en otras palabras, cuando ya llegues a madurar espiritual y en tu amor, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El amor hace que una persona llegue a un punto donde nunca pensó y nunca quiso llegar. Pero el amor lo llevó hasta ese extremo. El amor de Dios llevó al extremo de enviar a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y ese amor es el que Dios desea que nosotros tengamos. Ese amor ágape hará que nuestra vida llegue a expresarse de la mejor manera. Y la mejor obra que
pudo hacer el apóstol Pedro, aparte de la predicación y la enseñanza a lo largo de su vida, de su ministerio, cuando escribió las epístolas, era sencillamente el haber ratificado en la capital del reino del imperio romano, el poder decir con toda claridad, ya que los apóstoles en aquel momento eran las personas más conocidas de todo el imperio, y haber declarado la verdad del Cristo vivo y resucitado, y decir que no podía ser el digno de morir en la posición de su Señor, ahora moría cabeza abajo, lo hizo para glorificar el nombre del Señor Jesús por amor a Él. Es el amor el que nos lleva a ese tipo de sacrificio. Hermano, no es nuestra fuerza humana, no es el poder y la llenura, y lo digo con todo amor, que algunas veces buscamos la unción y el poder, está bien, gloria a Dios por eso, pero tiene que combinarse con el amor. Si no hay amor, entonces el Espíritu Santo no va a fluir. Por eso es fundamental el poder buscar a Dios y decir, Señor, quiero que tú, Señor, me hagas ver que lo que yo siento por ti no es lo que yo pienso. Ayúdame a conocer mi corazón. Jesús le ayudó a Pedro a evaluar su emoción por Jesús, su afecto por Cristo. Y cuando él fue sincero, a partir de ese momento empieza a crecer el amor en la vida de este hombre. Dios sabe la vida de todos nosotros, cómo hemos de terminar, pero el Señor pone varias condiciones para que podamos nosotros encajar en el sueño profético de Dios para usted y para mí. Primero, sígueme. En otras palabras, Pedro, para que se cumpla eso, sígueme. No mires a diestra ni a siniestra. No te desvíes de la doctrina. No pongas tu esperanza en hombre alguno. Tú sígueme a mí. Pero aún así, fíjense bien, el apóstol Pedro, cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, dice en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Aún con todo y eso, Pedro estaba un poco incómodo. ¿Por qué razón? Porque veía en Juan, de alguna manera, una competencia. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada o entremeternos en la vida de otros, en lugar de evaluar mi propia vida, estar atento en la paja del ojo de mi hermano y no en la viga que está en mi ojo, que es la falta de amor ágape hacia Cristo, que lo que tenemos muchas veces solo es un sencillo afecto y cariño nostálgico hacia Cristo. Eso es grave, hermanos, eso es grave. Pero estamos nosotros entremetiéndonos en la vida de otros. En otras palabras, ser metidos, ¿no? Estar viendo lo que pasa en otras personas. ¿Por qué no puedo yo enfocarme realmente en mi falta, hermano, que es sencillamente el amor que yo tengo que tenerle al Señor Jesucristo? Por eso Jesús le dijo, ¿y qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa? Sígueme tú. Hermano, eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que nos importa más, hermano, la paja en el ojo de nuestro hermano que la viga que está en mi ojo. ¿Y cuál es esa viga? Que yo no le amo como debo de amarle, punto, hermanos. Y eso no es algo leve, eso es gravísimo. El amor es el que nos va a sustentar, el que nos va a sostener. Y siempre estamos pensando en los demás. Hermanos, es tiempo que nuestro amor se desarrolle. Y gracias a Dios, porque Pedro al final pudo testificar acerca de ese amor ágape hacia Cristo. Lo demostró a través de su muerte. Y aún después que escribe las epístolas, fíjense bien, él habla y dice, y tendré cuidado que todas estas cosas que os he enseñado estén presentes y ustedes las conozcan. Aún él estaba preocupado por un ministerio póstumo a través de la lectura de las epístolas que él había escrito.
Hermanos, qué importante es evaluar qué siento yo por Jesús. Si este día podemos hacer un análisis sincero y decimos, sí, la verdad que no tengo amor. Seamos sinceros con Jesús y digámosle, Señor, lo que yo siento por ti es un aprecio. Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Te doy gracias porque me involucraste en el ministerio. He visto milagros, pero aún así, lo que yo siento es cariño por ti, pero no amor. Si empezamos de esta manera, terminaremos bien, porque el corazón manso y humilde, Dios no lo rechaza. Un corazón transparente, el Señor lo tomará para que el amor hacia Él, a través del servir a Cristo, a los intereses de Cristo, y el seguir a Cristo, hará que el amor ágape pueda crecer al punto que podamos serle fiel al Señor. Y ese es el testimonio del amor ágape, la fidelidad. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora, dándote gracias. Te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro en nosotros. Reconocemos que no te amamos como deberíamos de amarte, Señor. Qué triste, Jesús, qué triste. Tantas evidencias. La más grande de tu muerte y tu resurrección, y todavía solo sentir aprecio. Es triste eso, Señor. Señor, después de tantos años, no sentir algo que nos desespere por tener una comunión contigo. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, pero queremos ser sinceros. No tenemos ese amor devoto hacia ti. Un amor que expresa el Salmo cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermoso día será el día que lleguemos a desesperarnos por ti como el ciervo se desespera por las aguas. Señor Jesús, perdóname. Si usted está de acuerdo conmigo de que no amamos a Jesús, solo lo apreciamos, pero que estoy dispuesto a servir a los intereses de Jesús y a poner mi mirada y seguir a Cristo para que el amor ágape se desarrolle, para que la fidelidad sea el testimonio de amor hacia Él. Si usted y yo estamos de acuerdo de que necesitamos pasar de estimar a Cristo a amar a Cristo y damos un paso de fe, póngase de pie ahí donde está. Padre mío, aquí estamos. Te damos mil gracias, Señor. Señor, queremos ser sinceros. ¿Cuántas fogatas en nuestra vida han habido de negación a ti? Pero ahora una fogata de declaración de amor, una declaración de sinceridad, una fogata que esclarezca mis emociones, mis sentimientos hacia ti. Señor, tú sabes que no te amamos, no te amamos. Si eso fuera así, nuestra vida sería otra, el ministerio sería otro, el impacto global sería otro. Nos arrepentimos, Señor. Gracias por tanta paciencia. Gracias, Señor.
porque no nos has consumido. Y aún así, por amor, le diste la oportunidad a Pedro de crecer en amor, como lo haces con nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, atráeme y en pos de ti correré. Sedúceme, Señor, y seré seducida. Señor, tomamos una decisión. Diga conmigo esta oración de fe, una declaración de fe. Todos, Señor Jesús, decido servirte a ti, a tus intereses, y servir al prójimo. Y te seguiré a ti, siendo tú mi único Señor, mi única cabeza, a quien yo me someto incondicionalmente. Tú eres mi inspiración, mi motivación, mi fuerza, mi refugio. En el nombre de Jesús, quiero que ese sueño que tú tienes de mí se cumpla. Así como el de Pedro se cumplió, así también el mío, Señor. Ese sueño que tienes de mí, eso es lo único que quiero. Gracias, Señor. Gracias porque me ves fiel al terminar mis carreras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada uno, Señor, que podamos terminar firmes. Gracias, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.